El tema de esta predicación, que es un culto importante, le hemos colocado un título a esta predicación de parte de Dios: la iglesia no se reinventa, caminamos por una senda marcada. Ese es el tema de esta predicación. A cada generación le ha tocado enfrentar sus luchas y sus pruebas. En cada época el hombre le ha tocado enfrentar diversas adversidades, y la iglesia no es la excepción. A lo largo de la historia de la iglesia, hace más de 2000 años, la iglesia ha vivido experiencias en cada época, como persecuciones, luchas, y en cada época de la iglesia ha aprendido a sobreponerse frente a la persecución que ha enfrentado. Y podemos leer la historia de la iglesia y encontramos hombres mártires que dejaron su vida por causa del evangelio. Y déjeme decirle con esas palabras que el mejor tiempo que podemos invertir en esta tierra mientras vivimos es sirviendo a Dios, a un Dios vivo. Y esos hombres y esas mujeres que dieron su vida nos enseñaron a nosotros que cada vez que venimos al conocimiento de Dios, podemos seguir adelante por encima de las circunstancias. Y casi siempre la persecución ha sido esa lucha que ha enfrentado la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XXI, encontramos que esa lucha ha cambiado. Regularmente ha sido de afuera hacia adentro. Hemos recibido persecuciones, críticas, casi siempre de afuera hacia adentro. Y la iglesia se ha fortalecido y se ha mantenido firme. Pero en el siglo XXI encontramos que esa persecución es distinta, pero sigue existiendo. Y la persecución que hoy sufrimos nosotros es una persecución de adentro hacia afuera. A todos en esta mañana, sin importar a qué iglesia pertenezcas, todos somos de Cristo. Y a todos Dios quiere hablarnos. No importa cuál sea tu concepto de Dios o a qué iglesia tú vayas en este momento, es Dios hablando a su pueblo a través de su palabra. Y la iglesia ha experimentado en el siglo XXI un exilio. Muchos de los cristianos que han sido parte de una iglesia por alguna razón han comenzado a dirigirse hacia el mundo, buscando los placeres que el mundo promueve. Y no sabe cómo la iglesia enfrentar ese pensamiento y esa idea que es mejor estar fuera que cerca de Dios en la iglesia. Y por los últimos años, la iglesia experimenta esa prueba, esa adversidad de cómo hacerle para poder detener a los miembros en la iglesia y que no se alejen de las cosas de Dios. Si esta mañana tú has llegado a este lugar y eres alguien que se ha alejado de las cosas de Dios, hoy Dios te habla. Es tiempo de afianzarse en las cosas de Dios. Porque todo lo que está allá afuera, todo eso es pasajero. Lo único eterno y verdadero es Dios y es cerca de Él en Cristo Jesús. La iglesia por ello ha encontrado diferentes luchas y adversidades. Pero hoy no sabe cómo enfrentar lo que está viviendo. Y la misma iglesia ha querido inventar o reinventar cosas que el mundo promueve para que la gente que está en la iglesia no se vaya. Y eso tristemente, lejos de ayudar, ha drenado la vida espiritual de la iglesia. Hemos leído un pasaje en el libro de los Hechos, en el cual encontramos el momento cuando Jesús asciende a los cielos y deja unas palabras importantes que Dios quiere que recordemos en esta mañana. No podemos reinventar la iglesia. La iglesia tiene una historia e inicia en Cristo Jesús. No podemos agregarle nada a la iglesia. La única manera para que la iglesia siga adelante debe de ser a través de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. No hay otra manera. Pero el versículo que hemos leído como base dice: pero recibiréis poder. Ese poder hace referencia cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. A partir de ese momento, los hijos de Dios tenemos el poder para enfrentar las tentaciones
que el mundo nos pueda dar. Tenemos el poder, el dominio propio para sujetar la carne y seguir adelante. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Si tú eres hijo de Dios, tienes el poder de Dios para sujetar la carne y estar en victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay una parte importante que dice el pasaje: y me seréis, ¿qué, hermanos? Usted, si es hijo de Dios, es un testigo del Cristo resucitado. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, usted es un testigo del Dios Altísimo. No hay mejor campaña de evangelismo, no hay mejor evento que podamos hacer la iglesia en esta tierra, que nuestras vidas den testimonio de la grandeza de un Dios vivo. Amén. Aunque no todos dijeron amén, es amén. Si nuestras vidas no dan el ejemplo, si nuestra conducta no glorifica a Dios, no espere que la gente venga a este lugar a buscar a Dios. Porque si nuestro Dios es grande y maravilloso, lo reflejamos a través de nuestro andar en esta tierra. Caminamos por una senda marcada, somos testigos. Esta mañana Dios quiere recordarnos en este día especial para la iglesia local, recordarnos a todos, hacer un ejercicio en nuestras vidas y recordar cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, porque la iglesia no cumple años, la iglesia crece a la imagen de Cristo. No importa cuántos años tengas, si tienes 10, si tienes 5, si tienes 15, si tienes 20, tu vida tiene que ir creciendo. Tu yo tiene que ser menor y tiene que crecer Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos llamados a ser testigos. Quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Caminamos por una senda marcada. La iglesia no se reinventa. Y una de las brechas por las cuales camina la iglesia es saber diferenciar entre la credulidad frente a la fe. La credulidad frente a la fe. La palabra credulidad hace referencia a personas que creen por el testimonio de otros. Eso es credulidad. Yo hago lo que hago porque he escuchado lo que el otro me ha dicho. Y hay mucha gente crédula en la iglesia, que están aquí porque otros les han hablado. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos de experiencia de un hombre y de una mujer con el Dios de la gloria. Dios no solo quiere que creas porque otros te hablan de Dios, sino que tengas una experiencia en Cristo Jesús. Si tú no tienes una experiencia en Cristo Jesús, solamente vas a ser un seguidor por lo que has escuchado de Dios. Hay mucha gente en la iglesia así. Y esta mañana Dios habla a los crédulos, a los que han llegado a este lugar. No es coincidencia que hayas venido. Dios te ama tanto que quiere hablar a tu vida. Porque puede ser la última vez que tú escuches un mensaje para que arregles tu vida con las cosas, con Dios. La vida es rápida, es fugaz. El tiempo no regresa. Y sería muy triste que tú fueras parte de una iglesia, sentado en una silla cada día de culto, que escuches de Dios y que tu alma se vaya al infierno. Amén, gloria a Dios. Porque es posible que eso suceda. Judas es un ejemplo de ellos. Caminó con Cristo, escuchó las parábolas del maestro, fue testigo de muchos eventos y al final lo entregó y lo traicionó. A la iglesia no venimos a perder el tiempo. Venimos a escuchar la palabra de un Dios vivo. Cada vez que nos reunimos somos bendecidos. Dios nos habla y Él quiere y Él desea que podamos ser parte de la gracia, pero cada quien decide. Dice el texto de 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. ¿Me ayuda a leer? La vida cristiana no es por lo que escuchas, es por lo que estás creyendo en Cristo Jesús. Puede que la prueba que estés viviendo sea muy grande. Puede que la adversidad que experimentas sea grande.
Pero si tú estás confiando en las promesas de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, amados del Señor, la vida cristiana no es porque sientas ganas o porque deseas. La vida cristiana es de compromiso y responsabilidad, porque todos los días Dios nos habla. Tristemente vivimos en un tiempo en el cual el sentimiento está por encima de la razón. Si yo le digo a mi carne, ¿quieres ir al templo? La carne dice, estoy cansado, tengo trabajo, tengo ocupaciones. Eso es lo que la carne te dice. Pero si andamos por fe, sabemos que el mejor tiempo invertido es cerca de Dios. Sabemos que el día de culto es el lugar y el tiempo para que el Dios Altísimo, Creador, hable a mi vida, y por eso asisto a la iglesia donde Dios me tiene creciendo. Esto es importante, hermanos. Dios nos está hablando. Hemos caminado por una senda marcada. No es por los sentimientos que caminamos, no es por cómo te sientas, es por la convicción que tenemos que el mejor momento en la tierra tiene que ser cerca de Dios. Caminamos con Dios no porque lo vemos, sino porque lo que creemos en sus promesas son verdad para nuestras vidas, aunque nuestros sentimientos digan lo contrario. Hebreos capítulo 13, versículo 5. La fe pertenece a los de corazón sencillo, la credulidad a los simples de mente. Y hay un gran abismo entre los crédulos y los de fe. Hebreos 13, 5. ¿Usted me alcanza? Sean vuestras costumbres, ¿cómo, hermanos? Sin avaricia. Y ahí está un principio. La avaricia es el deseo de tener más tiempo, más carros, más casas, más negocio. Los hijos de Dios sabemos que nuestro Dios provee y nunca nos deja. No debe de haber en tu vida avaricia, no estar deseando las cosas que no tienes, porque Dios es fiel con nosotros. Y dice el texto, contentos con lo que tenéis ahora. Y no habla de conformismo, habla de estar contentos. Lo que tienes es lo que debes de agradecerle a Dios siempre. Uno de los problemas que experimenta la iglesia hoy, y cuando hablo de la iglesia hablo de usted como cristiano, es que no están contentos con lo que tienen. Sí, hermano, las cosas de Dios y eso, pero ¿qué? Muchos de los problemas que experimenta el cristiano de hoy es que piensa que aquello que no tiene es lo que te hará feliz, y descuidas lo que tienes, que es lo más importante: tu familia, tus hijos, buscar a Dios. Piensas que eso que te hace falta, ese dinero que te hace falta, te hará mejor o estarás mejor. Los hijos de Dios somos llamados a entender que Dios nos ha dado lo necesario. Escribe Salomón en Proverbios y dice: no me des mucho porque me puedo olvidar de ti, tampoco me des poco porque puedo robar o puedo renegar. Dame lo necesario para vivir. Si no tienes más, dale a Dios gracias, porque si tuvieras más, quizás aquí no estuvieras. Si tuvieras más, quizás te olvidaras de Dios. Pero así como estás, puedes buscar a Dios y darle a Dios gracias esta mañana. Hay una promesa al final del texto, porque Él dijo, ¿quién? Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Me ayuda a leer? ¿Usted lo cree? Cuando tenga dudas de buscar a Dios, recuerde este texto. Cuando usted no sienta ganas de buscar a Dios, recuerde este texto. Tenemos una promesa y una senda marcada donde Dios prometió que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. No somos un pueblo huérfano. Pastor, yo me siento solo. Eso es lo que tú dices, pero la realidad es que Dios está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días implican días buenos y días malos, días tristes y días alegres. Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué dudamos entonces? La palabra dice: no te desampararé ni te dejaré.
Esa es la senda. Caminemos hacia adelante, iglesia del Señor. No es como te sientas. Probablemente esta mañana te sientes solo por el problema que tienes, incomprendido, y quizás puede decir: es que usted no sabe, pastor. Yo no sé, pero Dios sabe. Amén. Y Dios es real, y si tú confías en Él, Él te sostendrá y Él te guardará. Amén. Esa es la brecha de la senda marcada. Amén. Juan capítulo 6 versículo 63. Otra de la brecha de la senda marcada es que tenemos en nuestras manos una de las bendiciones más grandes, y es poseer el libro de la vida. Tenemos un problema como iglesia en el siglo XXI: no nos gusta leer, y los que leen se duermen, y algunos otros solamente leen cuando vienen al templo. No tenemos que buscar nada más. Todo está en la bendita palabra de Dios. Amén. Puedes leer otro libro, pero al final siempre la palabra es la que tiene poder y tiene vida. Dice el texto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Cada vez que usted lee la Biblia, Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez que yo abro las Escrituras y comienzo a leerlas, es Dios hablando y ministrando a mi vida. Iglesia de Dios, hoy el Señor nos recuerda: tenemos que leer su palabra. Si no leemos la Biblia, no conoceremos la voluntad de Dios. Y si Dios te bendijo en el pasado, somos llamados de parte de Dios a todos los días estar llenándonos de la palabra de vida que es en Cristo Jesús. Esta mañana hemos presenciado momentos de alabanza, de adoración, y eso es hermoso. Pero el momento cúspide de adoración es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Y no importa si es en la iglesia o en tu casa, en privado, cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla. Hermano, iglesia de Dios, leamos la Biblia. Dediquemos tiempo a la Biblia. En un tiempo contemporáneo como en el cual vivimos, se da mucho a la lectura, y la iglesia cristiana hoy promedio ha leído más libros que antes. Pero hay un problema: tiene mucho conocimiento, pero lo que sabe de Dios no lo aplica a su vida. Y Dios nos habla a eso. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Somos resultado de la predicación de la palabra. Amén. Leamos entonces la palabra de Dios, porque su palabra tiene poder y puede cambiar el corazón del hombre. Dios nos llama a nosotros a que leamos su palabra. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios en Cristo Jesús, Él nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Todos en este lugar, sin excepción, Dios les ha dado capacidades, virtudes. Y lo que Dios te dio, iglesia, no es para que lo escondas, sino para que lo pongas en obra y sirvas en el reino de Dios. Quizás no todos tendrán la capacidad para predicar, pero algo Dios colocó en tu vida. Dios te hizo en algo bueno. No lo escondamos. Si Dios te dio algo, ponlo en las manos de Dios. Pero no sé, pastor, Señor, yo quiero servirte. Si te ponen en algo, en una comisión, tú debes de ser pronto para hacerlo. Porque al final el Dios creador, el Dios altísimo, a cada uno que estamos en este lugar, nos pedirá cuentas de nuestra vida. Amén. Y no habrá excusas delante del Señor. Dice el texto, una parábola: porque el reino de los cielos es semejante o comparado a un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué, hermanos? Bienes. Este hombre de la parábola se fue lejos. ¿Qué tan lejos? No dice la Biblia. Pero a su gente le dejó cosas buenas, le dejó bienes, dice.
Y a cada uno en este lugar Dios nos ha dado algo para hacer en su reino. Y dice la parábola: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad algo para hacer. Nadie tiene que estar sentado en una silla de la iglesia solamente escuchando la palabra de Dios. Dios nos dio algo para hacer. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad? Amén. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe, y entregará cuentas de lo que hoy sabe de parte de Dios. A cada uno le entregó de acuerdo a su capacidad. ¿Cuántas veces te ha dicho el pastor: hermano, ¿me puede apoyar en esto? Si el pastor lo dice es porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Amén. Y dice que se fue lejos. Y después de un tiempo, él regresó. Dice el versículo 17: asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, ¿me ayuda a leer? Esto es importante de parte de Dios en este día. Llegará el momento que Dios va a hacer cuentas con usted y con usted y conmigo. Uno de los grandes regalos que tenemos de Dios es el tiempo. A todos Dios nos dio el regalo del tiempo. ¿Qué haces con el tiempo que tienes en esta tierra? Dios va a pedirnos cuentas de todo lo que Él nos ha dado, y tendremos que entregar cuentas de ello. La senda marcada es eso, que si Dios te dio algo, tú entregarás cuentas. Si tú le escondes debajo de la tierra, Dios te va a pedir cuentas. Y Dios espera de ti lo mejor, porque Él dio lo mejor en Cristo Jesús para que usted y yo fuéramos salvos. Pidió cuentas, dice el texto. Y es lo que esta mañana Dios quiere mostrarnos a nosotros. Por último, la última brecha, segundo a los Corintios 4:15. Amén. La última brecha de esta senda marcada, que hay muchas brechas, pero las que compartimos de parte de Dios, es la siguiente. Un cristiano, y si usted es cristiano o cristiana, un cristiano nunca responsabiliza a otro cristiano de su vida. Usted está donde usted quiere estar. Nadie es responsable de eso, hermanos. Es que me enfermé y nadie vino a visitarme. Dios estuvo contigo. Si tú decides alejarte porque puedes argumentar cualquier cantidad de cosas, esa es tu decisión. Y el único que puede revertir eso eres tú. Si tú decides arreglar tu vida, tú caminarás por ello. Un cristiano sabe que el lugar donde está no es culpa de nadie, es responsabilidad de él mismo. Es mi responsabilidad como pastor crecer en el Señor o descuidar mi ministerio. Es responsabilidad del grupo si ensaya o no ensaya. Ellos entregarán cuentas delante de Dios. Todos somos responsables de nuestra vida cristiana. Esa es la senda. Si tú quieres crecer para la gloria de Dios, toma la decisión y siga adelante. Dice el pasaje que hemos citado: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, cristianos, ¿qué? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. ¿Cada cuándo, hermanos? Una realidad es que nos estamos haciendo viejos. Si recordamos hace 10 años, los que hoy tocan aquí al frente eran niños. Su servidor estaba un poco más joven, al igual que los hermanos. Pero con el paso de los años nos estamos emblanqueciendo. Es una realidad y no puedo evitarlo. Pero por dentro me siento fuerte en el Señor. Y no importa la lucha que tenga.
Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera usted debe de ver la vida de igual manera. No importa cuántos años tengas, ni qué tanto estés envejeciendo. Al final tenemos que ir creciendo y siendo fuertes en el Señor y recordarle a las generaciones jóvenes: siga adelante, joven. Gloria a Dios. Afiáncese, porque lo mejor que usted tiene en esta tierra se llama Cristo Jesús. Dice el texto 17, porque esta leve tribulación, fíjese cómo le llama Pablo a los problemas. ¿Algo que, hermanos? Leve. Pero usted no sabe, pastor, me estoy muriendo. Pero el problema que tú tienes es pasajero. Es poco y es leve en comparación con la gloria y la vida eterna en Cristo Jesús. Si esta mañana tienes problemas y tienes luchas, déjame recordarte de parte de Dios que ese problema no es eterno, esa enfermedad no es eterna, todo se va a acabar y tarde que temprano estaremos con Dios en Cristo Jesús. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿me ayuda a leer? No pierda de vista eso, iglesia. Lo que tienes aquí en la tierra se va a acabar. Tu negocio se va a acabar. El día que partas de aquí, no podrás hacer nada. El carro, todo lo que vemos en esta tierra se va a terminar. Ahora, tampoco vayamos al extremo. No, haga un balance y equilibre su vida. Ponga sus miradas, como decía el canto, por encima del sol. Esto es eterno, hermano. Es pasajero, perdón. Concluye el texto: pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Un día vamos a pasar de esta tierra. Esta mañana Dios nos habla a todos. Caminamos por una senda marcada. Que Dios nos ayude y que usted crezca en el Señor todos los días.